Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, tus cuidados, oh Rey celestial, Señor. Si no fuera tu mano, Señor, la que nos guardara, Dios de los cielos, no iríamos, Señor, con esa confianza, con esa paz, Señor, con esa seguridad que solo tú nos haces sentir, Señor. Gracias, Rey celestial, porque nosotros sabemos, Señor, que tus ojos estaban puestos en nosotros, Señor, y que el plan perfecto que tú estás haciendo, Señor, Padre, se realizó, bendito Dios, y ahora somos, Señor, parte de lo que tú quieres hacer, Señor. Te pedimos que nos respaldes, que el corazón de cada uno de mis hermanos también, Señor, pueda unirse en tu llamado, bendito Dios, para hacer la obra tuya, Señor, que nos corresponde. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y como les decía, el sembrador, ahí puso bien, Giovanni número 1, ¿verdad? Va a ser la primera enseñanza de la serie del sembrador y vamos a iniciar justamente con la parábola del sembrador en Marcos 4. Vamos a hablar en Marcos 4 porque según los estudiosos de los tiempos, ¿verdad? No de mis tiempos, sino que de los tiempos, ellos establecen que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿sí? Y Marcos no era de los discípulos de Cristo, si leemos los llamados, no está entre los discípulos de Cristo, sino que Marcos era probablemente discípulo, seguidor, amigo, cuate, como quieran llamarla, de Pedro. Y hay muchas cosas de las cosas que Pedro le pudo haber transmitido que son las que él escribe, ¿verdad? Y si es mencionado por ahí en Hechos como Juan Marcos, ese Juan Marcos es este Marcos que escribió el Evangelio. Si lo encuentran por ahí, está en algunos textos de Hechos mencionado, ¿verdad? Y creo que en Corintios, en Colosenses está, en un texto de Colosenses. Entonces, siendo él el primero, y esta es la primera parábola que él escribe, entonces vamos a enfocarnos como el primero de lo primero, ¿verdad? ¿Me entienden? No porque no sea importante ni lo que escribió Mateo, ni lo que escribió Lucas, ¿verdad? En estos evangelios sinópticos, porque en realidad son complementarios los tres, pero vamos a iniciar desde ese punto de vista, tomando en cuenta que fue lo primero que se escribió, como les digo, del primer evangelista. Voy a decir, tal vez lo primero que llegó a la mano de las personas, ¿verdad? Porque luego esto se escribió entre el año 60 y 70 después de Cristo. Entonces ahí ya empezó a moverse, vamos a decir, los escritos sobre los evangelios. Y esta parábola del sembrador dice así, versículo 1 del capítulo 4 de San Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ven que es importante que dice que es una doctrina de quién, de Jesús, ¿verdad? Eso es algo bien importante, ¿verdad? Qué bueno que no es una doctrina de hombre. Eso es algo que debe quedar bien puesto en nuestro corazón. Esta es una doctrina de Jesús, ¿verdad? Sí, y no una doctrina de hombre, porque lamentablemente cuando los hombres establecemos doctrinas, pues nos podemos equivocar. A veces no, a veces están bien apegadas al Señor, pero a veces nos podemos equivocar. Pero si viene de Jesús, fijo que está bien, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta esto. Dice el 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto
porque no tenía profundidad en la tierra, de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. 7, otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces esta parábola que seguro que ya la oímos, ¿verdad? Sí. Probablemente vamos a decir, esa yo ya me la sé, ¿verdad? Pero recuerden que cuando hablamos hace poco de Marta, ¿verdad? O en un momento hemos hablado de cuando Marta le da una respuesta, ¿verdad? Y le dice Jesús, hermano resucitará, ¿verdad? Cuando ella le dice, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y ella le contesta y le dice, mas yo sé que él resucitará en el día postrero, ¿verdad? Es una declaración bien clara que establece ahí en Juan 11, que es una declaración cierta, pero mal utilizada en el momento. Está en la prédica de ofendidos, ¿va? De ofendidos. Ahí está. Entonces, ella contesta, yo sé. Y prácticamente, aunque Cristo en su amor no se lo dice a uno, pero lo debemos de saber, no se trata de saber en el Señor, sino se trata de creer, ¿verdad? Es necesario que nosotros le creamos al Señor y no solo seamos cabezones de los que saben. Entonces a veces nosotros decimos, esa parábola yo me la sé, hombre, ¿verdad? Ahora el punto es, ¿la creemos? ¿Sí? Si creemos esa parábola, entonces tenemos que someternos a lo que Jesús nos quiere decir, porque ¿quién es el sembrador en esa parábola? ¿Quién vemos nosotros como el sembrador en esa palabra? A Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Solo a Jesús o puede haber otro sembrador? ¿Quién cree usted también que puede ser otro sembrador? ¿Perdón? Yo, ¿sí? Tiene toda la razón, Jonathan. Yo, o sea, esa palabra está hablando de Jesús, pero yo también puedo ser ese sembrador. ¿Sí? Estoy llamado porque la palabra dice, y él da semilla al que siembra. Isaías 55, 10 creo que dice, ¿verdad? Él da semilla al que siembra. Está hablando de nosotros, en ese momento no está hablando de Jesús, ¿verdad? Y pan al que come, y eso sí nos gusta, ¿va? El pan. Pero él está hablando del pan espiritual que es la palabra, ¿verdad? Sí, él nos da palabras y nosotros queremos en realidad comerla, ¿verdad? Digerirla. Ahí está, ¿qué fue? Ezequiel, que vimos ya una vez el Señor le dice que se coma el rollo, ¿verdad? O Jeremías, no recuerdo ahorita el texto. Y que hablamos, ¿verdad? De todo lo que significa el vientre. El vientre es el alma, donde se debe digerir la palabra. Bueno, todo esto que en algún momento se predicó. Entonces, ese sembrador es Jesús o nosotros. Miren lo que Jesús venía a hacer en Juan 4. Y esta es la palabra que les dije que lo habían hablado aquí el día viernes en la mañana. En Juan 4, 31, después de que Jesús está con la samaritana, ¿verdad? Vienen los discípulos a buscar a Jesús, ¿verdad? Y le quieren dar de comer porque ellos se fueron a buscar comida, ¿se recuerdan? Y Jesús se queda y se encuentra en el pozo con la samaritana. Y dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, ¿sí? Entonces el Señor Jesús cuando establece ahí dice, y acabe su obra, es una obra que hasta el día de hoy
no ha terminado. Es una obra que sigue porque Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y el día de hoy esa obra no se ha acabado. El día de hoy todavía persiste, ¿sí? Jesús, su nombre, su santo nombre, es el que nos ha apoyado a través de su palabra, nos ha llevado a que seamos nosotros los que llevemos también la obra que Él inició y seamos parte de este reino para que muchos lleguen, muchas almas sean alcanzadas, que era en realidad por lo que Cristo vino, por las almas. Pero la obra no se ha concluido porque la responsabilidad nos la dejaron a nosotros, voy a decir, pero no nos dejaron así, no nos tiraron al agua, ¿verdad? No nos echaron por ahí con ondas, sino que Jesús está con nosotros. Él dijo, miren, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, no los voy a dejar huérfanos. El otro consolador va a venir y va a estar con ustedes y Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a enseñar todas las cosas. O sea, Jesús no nos dejó solos en esta obra que tenemos que continuar nosotros. Él era el sembrador, vamos a decir, en esta parábola. Pero ahora nos toca a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Diríamos, ¿para qué nos metimos en esto, pues? ¿Entienden? Podría decir, la gran. Yo de haber sabido no me hubiera metido, ¿verdad? Pero nos gusta oír que vamos a tener vida eterna, ¿o no? ¿O no les agradó hace 15 días cuando el Señor dice, y al que venciere le daré que se siente en el trono que mi Padre me dio? No nos pudimos imaginar nosotros sentándonos en ese trono cuando Jesús fue exaltado a lo sumo, dice la palabra, y lo sentaron a la derecha del Padre. Y Él dice, al que venciere, yo lo voy a sentar ahí. Yo le voy a, wow, la gloria que mi Padre me dio, que dice en Juan 17, esa es la que yo les doy a ellos. Y Él quiere que nos sentemos ahí un ratito si quieren, pues, porque no vamos a quedarnos a vivir ahí, ¿verdad? No nos vamos a quedar nosotros como parte de eso, porque ese trono le corresponde a Él. Pero, ¿fue agradable o no oírlo? ¿Sí? Satanás sabe que vamos a sentarnos ahí y por eso era lo que él quería. Puede leer Isaías 14:14 y dice, yo subiré ahí a los reinos del norte y me sentaré en el trono y seré semejante al Dios Altísimo. Pero a él no le corresponde porque él ya está condenado, él ya fue juzgado, ya está condenado, mas nosotros tenemos el derecho de llegar a sentarnos ahí. ¡Wow! ¿Pero qué? Hay que vencer. Hay que ser sembrador, hay que ser conforme a la palabra, no hay que rendirse, no hay que hacerse para atrás, sino hay que ir para adelante a enfrentarlo como ese loco que hablaba hoy Silvia en esa enseñanza que nos dio. Ese loco dijo, me voy a hacer esclavo, teniéndolo todo, yo me hago esclavo para poder hablarle a los esclavos, no me importa. Pablo decía, y todo eso yo lo tengo por basura para poder servir a Dios. Eso es lo que el Señor anda buscando en nuestros corazones, para que nosotros en realidad seamos ahora el sembrador. Hay tanta circunstancia aquí alrededor, porque la semilla es la palabra. ¿Sí? Y alguien aquí que me pueda decir, salvo que sea muy nuevo y voy a respetar a David Tecún, porque lo conozco, ¿verdad? Pero que alguien me pueda decir que no conoce palabra. No que conozca toda la Biblia y que me la leí 118 veces. Eso no. Que conozca en su corazón palabra. Que pueda llevar restauración a los corazones. Que pueda llevar sanidad al corazón de alguien. Que pueda llevar libertad al que está cautivo. Hay alguien aquí, aparte de David, que lo voy a dejar fuera de esto porque sé que acaba de incorporarse a la iglesia, que me pueda decir que no conozca ni un pasaje de la palabra. Ven, entonces tenemos semilla. ¿Sí? Y si hoy tenemos poca semilla, no se preocupe, el Señor dice, en lo poco has sido fiel, no mucho te pondré.
Si así empezamos compartiendo la palabra por poquitos, ¿verdad? Tal vez hasta criticado por la forma en que enseñaba. Está bien, no importa. Tal vez hoy también sigo siendo criticado por la forma que enseño. No importa. Busco enseñar la palabra de Dios. Si algo nos sostuvo en las enseñanzas allá cuando fuimos en el viaje fue la palabra de Dios. Si algo le gustó a los hermanos recibir fue la palabra de Dios. No lo que nosotros somos, sino lo que la palabra ha hecho en nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a llevar porque Dios nos va a demandar a nosotros la semilla que nos dio. Si a uno le dio una semilla, se la va a demandar. Si a alguien Dios ya le dio 2 semillas, se la va a demandar. Y si a alguien Dios ya le dio 5 semillas, también se las va a demandar. Así que nadie se va a escapar. Por eso pregunté, si alguien no sabe palabra, pues ni modo, ahorita está libre de eso, ¿verdad? Pero de lo contrario, nos van a pedir cuentas por todo. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, hoy nos está llamando a nosotros a que esa semilla la sembremos, ¿sí? Pasan cosas como las que hay aquí, claro, porque ahí dice que el sembrador, ¿verdad?, la tiró a la tierra. ¿Y qué es la tierra? No me digas que es esa que está ahí cortada, ¿no? El corazón, amén, el corazón de las personas. Pero nosotros a veces ponemos límites, ¿me entienden? No le hablo palabra a esto que, la verdad es que está muy viejito, usted está robando oxígeno, dice, ¿para qué le vamos a hablar? ¿Sí? ¿Verdad? Ese es muy malo usted. Ese, mire, ese sí, de plano que está condenado al infierno. Perdón, solo Satanás está condenado al infierno. Bueno, y todos sus seguidores, ¿verdad? Porque el infierno exactamente fue hecho para él y sus ángeles seguidores, ¿verdad? Los ángeles caídos que se les conoce. ¿Sí? Ven, y ponemos excusas. Es que yo soy muy pequeño, es que yo todavía no me la sé, es que, y cualquier cantidad de excusas ponemos para no hacer la obra, para no llevar y tirar la semilla. Miren qué tremendo aquí. Parece en algún momento que el sembrador se equivocó. ¿Entienden? A ver, alguien que conozca de agricultura, de siembra, ¿sí? ¿Creen ustedes que el sembrador no busca la buena tierra? No abre un hoyito ahí, ¿verdad? Pone la semilla, cierra ¿verdad? O va el sembrador ahí, todo contentón, ¿verdad? Se mete al huerto, donde sea que le toque y va tirando la semilla o la siembra. Parece que el sembrador aquí se equivocó, parece, ¿verdad? Pero Jesús no se equivoca, nunca se equivocó. El asunto es que nosotros a veces pensamos que nos vamos a equivocar cuando tenemos que sembrar la palabra. ¿Sí? Rápido pensamos de, este no la va a recibir, a este no le gusta nada, este no quiere nada de Dios, este me cae mal, ni siquiera le hablo la palabra. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que es infructuoso que hablemos la palabra, que sembremos la palabra, que seamos y la llevemos bajo la circunstancia que sea, a quien sea, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a unos, ¿me entienden? A nosotros ahora se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios porque recibimos la palabra y creímos en esa palabra. Pero la palabra está ahí para todos, para todo aquel que quiera recibir esa palabra. Juan 13:15, Jesús nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿a quién le toca continuar la obra? ¿A quién le toca concluir la obra de Dios? ¿A quién le toca seguir sembrando la palabra? A nosotros. Entonces, tomemos conciencia
de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esta primera enseñanza va para que tengamos conciencia en nuestro corazón de que vamos a sembrar como este sembrador. Vamos a vivir como este sembrador, viendo los resultados de la palabra, de haber hablado o de haber buscado sembrar la palabra que tiene diferentes efectos en las personas. Aquí lo vemos, la sembró Jesús, imagínense. Jesús sembró la palabra sabiendo que todo esto podía pasar. ¿O creen que Jesús no sabía que todo esto iba a pasar en el corazón de las personas? Por eso se da una enseñanza y dice, de una vez voy a decir, quizás como le está hablando, ¿se recuerdan que esta es la primera parábola? Y casi creo que es la única que Jesús le explica a los discípulos. Porque Él los llama, después dice, les voy a explicar mucha cómo es, va, en Mateo se ve bien claro cómo Jesús les dice, vengan, les voy a explicar cómo es esta parábola. ¿Qué significa la parábola del sembrador? Pero es como que Jesús estuviera diciendo, miren mucha, no se preocupen por lo que pase con la palabra. Lo que les estoy pidiendo es que ustedes siembren la palabra y ya, resultados van a haber muchos. Personas que piensen de diferente manera, personas que ni la quieran oír, personas que la rechacen, personas que te digan que sí y al final no. No se preocupen, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le estaba enseñando entonces a sus discípulos, porque sabía que también iban a enfrentar estas circunstancias. Regresemos a San Marcos 4. Dice el versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 15. Y estos son los que junto al camino, son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, el corazón de las personas a las cuales nosotros les vamos a hablar la palabra, les vamos a tirar la semilla, son duros de corazón y prefieren oír a Satanás, ¿verdad? Esos quieren tu diezmo, hombre, ¿verdad? Te quieren dar coco wash, ¿verdad? Te quieren robar tu libertad. No vayas, no les hagas caso, ¿verdad? Vos naciste así y así te vas a morir, ¿verdad? Ven, y viene el consejo de Satanás, o como ahí dice, las aves del campo. Miren, es un terreno tan duro. Tal vez un buen ejemplo es, ¿han visto ustedes cómo los pajaritos bajan ahí a las calles, al asfalto? El asfalto es bien duro, ¿verdad? Y se encuentran por ahí una semilla y se van, ¿verdad? Bueno, algo como así es la cosa. Nosotros tiramos la semilla como sembradores y viene Satanás y con sus consejos o bien y se la lleva. ¿Sí? Y no pasó nada. Sin embargo, la palabra del Señor dice que es como la lluvia, ¿sí? Que cae y hasta que cumple su cometido, vuelve a él, ¿sí? Aunque Satanás se la vaya y se la robe, algún efecto va a hacer en las personas. Algo va a pasar en algún momento, esa palabra los va a hacer recordar aunque hayan sido muy duros, ¿verdad? A mí no me habla del evangelio usted, porque, mire, todos los pastores son no sé qué, todos los evangélicos son hipócritas. Y comienza, ¿eh? Y no quiere oír nada de la palabra. Y cierra su corazón. Así es esa tierra, ¿sí? Sin embargo, Jesús tiró la semilla ahí.
¿Me entiende? Jesús no se equivoca. Entonces, el punto es, como les digo, pareciera que el sembrador se equivoca, pero Jesús no se equivoca. Y la tiró por una razón. Aunque Satanás venga y les dé el consejo, lo que quieran, esa palabra va a cumplir su cometido en algún momento. Pero yo no puedo limitar a no darla, porque ¿quién soy yo si Jesús, que era Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, que su comida era hacer la obra y que la obra fuera completada, que miren todo lo que podemos hablar bien de Jesús, Él tiró la semilla? O sea, ¿quién soy yo para no tirarla? ¿Sí? ¿Qué calidad o cualidades tengo yo para no tirarla? No importa el terreno, no importa el corazón, no importa la tierra donde yo la tire, pero la tengo que tirar. Eso sí es algo que tengo que poner en mi corazón y decir, yo voy a hablar como loco de la palabra. ¿Sí? Y como les digo, la tierra, yo no sé a qué tierra le voy a hablar, porque lo que pasa es que yo en verdad a veces pienso que, ay, yo quisiera hablarle a alguien de la palabra, y en cuanto le hable, se me va a llorar, quiero a Cristo, bueno, gloria a Dios, y pasa eso. Pero no quiero pasar la parte dura. Yo ahora me recordé ahorita de Esteban Montalvo una vez que predicó aquí, y dijo, todos quieren, ¿verdad? Llegar, dijo, y ver los resultados, ¿verdad? Pero no quieren pasar el proceso. Y el proceso es que le tiren la puerta en la cara, ¿va? Ay, ¿está bien? Que le digan a uno loco, ¿sí? Que le digan a uno que esté equivocado. Alguien hoy un día me dijo, no, es que yo con usted no quiero hablar, usted no venera a la Virgen. Uy, dije, ¿verdad? No, nosotros respetamos a María, la que dice la palabra que es la Madre de Dios. Total respeto, ¿verdad? Pero venerar, perdone, solo a Jesús nosotros adoramos, ¿verdad? Es el único que se merece, el único que fue a la cruz del Calvario por mi vida. Es Él, es mi agradecimiento, en entendimiento. Yo lo hago por Él. Ven, ahí estamos. Ese tipo de corazones son de estos que habla aquí. Los fariseos. ¿No eran así los fariseos, ves? Llegaban con su religiosidad, ¿verdad? Con su interpretación de la ley, ¿verdad? Hasta le agregaban, a ver, aquí esta moneda, que ¿a quién hay que pagarle tributos? Y Jesús los conocía, ¿verdad? ¿Quién está en esta moneda? El César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Jesús venía por el dinero, pues. ¿Entienden? Jesús venía por las almas. ¿Y las almas son de quién? De Dios. Entonces hay que buscar las almas. Tenemos que ver eso, ven. Por eso los fariseos se topaban. Miren, Esteban, antes de que me lo apedrearan, dijo aquel en Hechos 7. Vamos a Hechos 7. ¿Cómo les dice a los fariseos en Hechos 7:51? Les dice, duros de cerviz, porque ahí él está contando toda la historia del evangelio antes de que me lo ajusticien a pedradas, ¿va? E incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ven, ese tipo de gente nos vamos a topar con ellos, pero hay que tirar la semilla, ¿verdad? Dejar de hacerlo es el verdadero problema que nosotros tenemos, que lo hemos dejado de hacer porque no me gusta, ¿sí? No me gusta que me digan que no, ¿entienden? Tampoco a Jesús seguro que no le va a gustar que digan que no, pero saben que tenemos libre albedrío y que todas las personas pueden actuar como quieran. Pero nosotros sí tenemos que actuar bajo las instrucciones del Señor, bajo lo que Él nos mandó a hacer. Entonces dice, miren este segundo grupo del que habla aquí, dice el 5, siempre Marcos 4, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra.
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, dice con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ven, es aquel que, wow, viene a la iglesia y, ay, qué rica la alabanza, ¿verdad? Esa palabra tocó mi corazón. Pero al ratito, como no tiene raíz, como no tiene un buen cimiento, como no tiene un buen fundamento, entonces, ¿qué pasa? Se la lleva, ¿sí? Se acabó, se pierde, dice, se secó lo que pudo haber empezado a salir. Es como que, ¿han visto aquellas rocas donde hay tierra encima? ¿Verdad? Hay unas rocas que tienen tierra encima y de repente ahí, ¿verdad?, están cubiertas, le cayó un poquito de agua y ahí, como siempre hay semilla en la tierra. Eso lo hemos aprendido muy bien, ¿verdad? Que la tierra en sí lleva semilla. Y empieza a brotar algo, ¿verdad? Pero un día viene el viento y se lleva la tierra y se queda otra vez la roca sola. Y lo que había encima se acabó. Se secó, porque si esa plantita se va con todo y tierra por ahí y cae sobre otra cosa seca, se acabó, ¿verdad? Pero hay mucha emoción, ¿sí? El punto es que esa es la gente a la que nosotros le vamos a compartir la palabra y que se va a emocionar y que ven el otro miércoles a mi casa, vos, vamos a tomar café y me seguís hablando de eso. ¡Wow, vos, qué grueso lo que me dijiste! A la gran, qué palabra. ¿Eso está en la Biblia, vos? Yo no sabía, ¿verdad? Yo he leído la Biblia, nunca sabía que eso decía ahí. Venite a mi casa, vos, y el otro miércoles lo llamo uno. No está. ¿Verdad? Ya no le contesta a uno, solo pura emoción, ¿verdad? Pero eso lo vamos a encontrar. El asunto es que no nos esté pasando a nosotros. ¿Entienden? Hemos estado viviendo muchas veces un evangelio como eso. Solo nos emocionamos el domingo. Solo venimos y comemos de ese poquito del domingo, pero luego pasa el viento y se acabó lo que aprendimos. Y no hay fruto, porque no lo hemos cimentado en Cristo Jesús. No nos preocupamos por leer la palabra. No nos preocupamos por ir a comprobar en realidad que lo que se está hablando es eso, así es, que eso que dice ahí, en verdad no se lo inventó yo, ni yo se lo di desde aquí para que Giovanni pusiera ahí eso y entonces, ay, todos leímos que así dice la palabra. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia para irlo a comprobar? ¿Por qué no buscamos, voy a decir, hoy en la tarde que tengo tiempo, voy a agarrar y voy a buscar? Y Mateo también escribió de esto. A ver qué dice Mateo, en qué se parece, en qué no se parece, ¿verdad? Lucas también era algo, Lucas, ¿va? Pero escribió también sobre eso y ahí está, ¿verdad? ¡Wow! Y me tomo el tiempo. Pero resulta que solo me quedo con lo que hago aquí. Y si el otro domingo hay clásico, ya me perdí 2 domingos, ¿verdad? Porque tengo que ir. ¿Cómo va a creer usted que va a ser mi equipo si yo no estoy desde allá afuera gritando, ¿verdad? ¿Sí? Y peor si grita lo que gritan los demás, más alejado de las cosas de Dios, ¿sí? Menos cerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Menos en realidad que pase lo que Dios está esperando en nuestras vidas. Entonces, estamos preocupados a veces por no darle semilla a la gente que puede tener ese tipo de reacciones, pero el asunto es que a veces nosotros no damos semilla. Estamos en esa situación, la semilla que recibimos
ya se la llevó el viento. Ya está out. Y entonces pasan los años y yo, a la gran, ¿por qué no crecemos en la congregación? ¿Por qué no puedo ver yo un nuevo salvo? ¿Por qué yo no puedo ser partícipe de esa gloria a la que el Señor me llamó? Porque Dios nos llamó a todos a ser partícipes y a concluir esa obra. Estamos para eso todos nosotros. Y resulta que, ¿verdad? No veo nada, ¿verdad? No miro el resultado de ser cristiano, de ser hijo de Dios, perdón, de ser sembrador. Ni modo. ¿Quién tiene una gran tierra ahí y no pone semilla? No me va a decir que va a venir. Ay, estoy esperando que llueva usted. ¿Para qué? A ver, cuando llueva, toda la cosecha que voy a levantar. ¿Qué cosecha si no ha sembrado nada? El asunto es que ni en mi propia vida estoy cosechando. ¿Sí? Ni en mi propia vida puedo ver todo eso porque lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Se ponen alitas y se va o se lo lleva el viento, ¿sí? Por la dureza del corazón, porque aquí eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? No tienen raíz, sino son de corta duración. Emociones, ¿verdad? Ay, es que si no voy a la iglesia, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Ahí el lunes me va a estar llamando el pastor para regañarme porque no fui. ¿Entienden? ¿No es eso? Es el resultado que Dios quiere para nuestras vidas. Dios está esperando que nosotros sembremos, pero para eso necesitamos también revisar nuestra vida si no hemos caído nosotros en eso. Porque si no, la semilla que tenemos va a estar algo chimbirimbi, diría Mike, ¿no? No vamos a tener una buena semilla, no vamos a tener un buen fundamento. Dice el versículo 7 de Marcos 4. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay gente a la que le vamos a hablar, le vamos a llevar la palabra, la va a recibir, va a estar agradecido, pero de repente el afán, las riquezas, lo van a sacar de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Lo van a poner cosas delante del Señor. ¿Y cómo hemos dicho que se llama todo lo que yo pongo delante de Dios? Idolatría. ¿Sí? Todo lo que para mí sea más importante que Dios se llama idolatría. No que yo, no, el Señor dice, el que ame más a su padre y a su madre no es digno de mí. No dice que no ame a su padre y a su madre. El Señor dice, el que lo ame más que a mí, perdonen, no es digno. Porque está idolatrando. Pero claro que el Señor quiere que yo ame a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis primos, a mis vecinos. Ama al prójimo como a ti mismo. Eso quiere el Señor. Pero no quiere que yo ame riquezas, casas, nada. No quiere que yo ame la billetera más. No quiere que yo ame vehículos. No quiere que yo ame cosas del mundo. ¿Me entienden? Y el mundo nos llama de una forma que nos toca el sentimiento para que no vayamos a las cosas de Dios. Ay, es que hace tiempo que no venís con nosotros. Sí está bien, voy donde el Señor y después puedo ir. Tampoco abandone a los demás. Pero ponga al Señor primero. Porque los afanes del mundo nos están llamando a eso. ¿Sí? Yo quiero predicar, pero mire, primero me quiero poner así bien esbeltito. ¿Verdad? ¿Entiende? Para que todos miren, pues chica, ese pastor sí llama la atención. Perdón, es que es cierto. Mire, alguien decía ahí,
quiere verse así plano. Píntese un ombligo en la espalda, dice, para que se pueda ver plano. Lo que queda, porque, wow, estamos gorditos. Pero me afano tanto que hasta que no tenga ese cuerpo, entonces no predico la palabra. ¿Verdad? Y la sé, porque fíjese usted que me puse a hablar la vez pasada con el espejo y le dije como 10 versículos. Le tiré semilla al espejo. Y temo a veces que los demás, a los que nos pasa, a veces los invitamos, vienen, los toca el Señor, están contentos y de repente se desaparecen. ¿Verdad? Es que ya cuando empezaron a hablar del diezmo, ahí sí ya estuvo duro. ¿Verdad? Eso de que hay que ayudar a otro, eso sí no me gustó. Está bien que yo dé mi diezmo, pues va, pero ayudar a otro, que trabaje. ¿Me entiende? Que vaya a ver al registro civil, se decía antes, ¿va? ¿Quién es su papá? No decían así antes, ¿va? Da a ver al registro civil, ¿quién es tu papá? Ahora es RENAP. Que vaya al RENAP a ver quién es su papá. No era así, ¿no? Bueno, entonces, nos está pasando dentro de la iglesia. No, miren, no solo es aquellos que les vamos a tirar la semilla, van a haber de esos. No se preocupe si usted tiró la semilla, alguien vino y está contento porque está en la iglesia, está recibiendo la palabra, está, ¡ala, qué rico! Todo lo que quieran. Pero luego se van. Luego no quieren estar. Cualquier cosita, ¿va? ¿Sí? Ay, no, ustedes que hay los panitos que llevan después de que no son buenos. Por eso ya no voy. Y se agarran de cualquier cosa. Porque el afán de este siglo es sacarlos. ¿Sí? Los engaños de las riquezas. Ahí te vas a empobrecerme, porque ya saben el concepto, ¿verdad? Que mientras más pobre se es en la iglesia, más santo es alguien. ¿Verdad? Y es a que ver con lo que Dios quiere hacer con uno. Entonces, ¿qué hace? Satanás ataca de esa manera para que la gente no reciba esa semilla que Dios nos ha dado. Pero el problema es que nos esté pasando a nosotros. Por eso es que no tenemos a veces, voy a decir, la moral, la entereza, ¿verdad? ¿Sí? La propiedad, dicen, de poderle ir a hablar a alguien, porque no le voy a hablar el tema de la riqueza. Para nada. Porque lo que pasa es que si ya se va a la iglesia, y cuando pidan ahí en la iglesia, yo voy a tener que dar porque yo le conté a la cosa como es la riqueza en el reino. Yo le hablé del dar. Y resulta que él va a venir conmigo, está a la par mía, y ese día se les ocurre pedir una ofrenda. Me voy a tener que parar a dar porque. Y no lo voy a dar de corazón. Es lo más duro. ¿Entienden? Es que es lo más difícil. Entonces, si no lo estamos haciendo, es porque Satanás nos está jugando la vuelta, como dice aquí. A pesar de que hemos tenido palabras, tenemos prioridades sobre Dios, sobre el Señor. En verdad, como que no hay agradecimiento, pues, tal vez hay agradecimiento, pero voy a decir, no hay un compromiso con el Señor. ¿Sí? Lo que hago, lo hago a mi conveniencia. Y si hoy quiero ir, voy. Y si mañana no se me da la gana, no voy. Perdón, pero ahí es donde se roba la semilla Satanás. El mundo se lleva la semilla que Dios nos quiere poner, porque en él es necesario congregarse. La misma palabra lo dice en Hebreos, no como aquellos, dice que no se congregan. No sea así, congréguese, busque. Piense que congregarse no es solo venir a sentarse y oír la palabra y cantar unos cantos. No, hay comunión, hay cosas que yo puedo aprender para llevar a los demás. Aquí mismo puedo ayudar a otros a mejorar su vida. Pero si yo no entro en el rol del cuerpo de Cristo, en el rol de la iglesia, de continuar la obra de Dios, no voy a avanzar, ni voy a llegar nunca a otro. Y si me pongo a pensar que es que si le doy a este y después no me recibe la palabra, no se preocupe. Jesús también sembró esa palabra ahí. En esos corazones duros, en esos corazones que
no quieren, pero que el nuestro no se convierta así. ¿Me entienden? Dios también quiere que nosotros salgamos y nos encontremos con eso último, ¿verdad? Eso último que Él habla ahí en la palabra de los buenos corazones. No quiere que nos quedemos ahí porque miren, dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Vimos aquel día el Salmo 142:2, ¿va? Voy a presentar delante de ti mis quejas, ¿verdad? Sí, y también mis necesidades. También las voy a poner delante de ti, Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí para no tener ese problema de que algo esté obstruyendo mi relación con el Señor? Hay algo que siempre que pasa, yo lo escojo a Él antes que a Dios. Para que no me pase eso, necesito orar, ¿sí? Necesito meterme con el Señor. Necesito relacionarme con Él. Necesito leer su palabra. Necesito ser lleno de Él para que no me pase. Y eso es lo que tengo que enseñar a estos que probablemente se emocionan. Pero el afán, ¿verdad? Sí, la persecución a veces, ¿verdad? Ya vas ahí otra vez con los locos, ¿no? Dice la familia a veces, ¿verdad? Ya vas a dejar tu dinero ahí, ¿verdad? ¿Por qué no nos lo das a nosotros mejor? A las cheves, dirían los amigos. ¿Por qué no nos invitas a nosotros mejor? Te vas a meter ahí a gastarte tu dinero. Ven, los afanes, los ataques, la persecución, ¿verdad? Dice la mujer, si vas ahí, ni me hables, ni te voy a dar de comer. Después me vas a venir con tus ondas bien marcianas de ahí de la iglesia. ¿Entienden? Esa persecución que nos hacen, ¿sí? En el trabajo, vos no, porque vos sos aleluya, ¿va? Sí, amén, Dios. ¿Entienden? Saluda a los demás y a uno no los saluda, se puede contaminar de Cristo. Bueno, está bien, pues si no se quiere llegar el virus de Cristo, pues ¿qué podemos hacer, va? Pero esas circunstancias son las que a veces dicen, entonces mejor me voy a juntar con ellos, pues, ¿verdad? Para que no digan que yo no, que yo soy del otro lado, pero del lado espiritual, ¿va? Ven, ese ataque constante que muchas personas que nosotros debemos de sembrarle la semilla y disipularlos, están viviendo, probablemente nos esté atacando a nosotros también y destruyendo la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces el Señor quiere que seamos de esto. Miren, las causas del 1 y el 2 que vimos, ¿verdad? Los dos casos son puras internas, ¿verdad? Son cuestiones del corazón. Pero esta tercera es externa. Es el ataque que hay constante en la televisión, en el cine, en la radio, en la prensa, donde usted quiera ver el Face ahora, el Twitter y todo eso, ¿verdad? Que ataca ahora. Oía yo en una conferencia que estuve hace poco, que me invitaron y decía que no se aprovecha bien el Face. Dice, ustedes no aprovechan bien esto, ¿cómo se llama ahora? Instagram se llama algo, tomo una foto y la tiro ya y todo el mundo se entera dónde estoy, ¿verdad? ¿Así es? ¿O estoy mal? Ese es Instagram, ¿no? Sí, gracias. Así como todos se me quedaron viendo así, ¿qué está hablando este? Mejor aseguro. Bueno, yo no lo uso, por eso estaba preguntando. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿saben qué es eso? Decir, yo estoy aquí y tú no estás aquí. ¿Entienden? Aunque yo hubiera subido un Face allá al río ese que les digo en Laguna Guerrero, ¿verdad? Así, ¿verdad? Una selfie, para que todos en el Face se enteraran de que yo andaba por allá, ¿verdad? Está viajando Estuardo de México a Guatemala. Ahí sale un avioncito. Esa es una publicidad tremenda, pero lleva por dentro un orgullo que no tienen idea cuánto ataca por ahí Facebook.
Allá se sorprendieron los hermanos en México. Cabal me dijeron, mira, Iván, no, perdón, yo no publico eso, perdone. No sé cómo van a tomar ustedes, pero yo no lo hago. El que quiera hacer que lo haga, por supuesto, yo no lo voy a combatir. Pero quiere decirles que yo no lo hago. O sea, ¿por qué la gente tiene que saber dónde ando yo? Si está bien la congregación a la que yo le dije que íbamos a ir a hacer, pero mi familia que la puedo llamar para decirle, miren muchachos, estoy aquí, estoy bien, la estamos pasando súper. Está bien, pero ¿por qué voy a atacar a los demás? Porque los demás van a decir, ay, este ni sabe de la palabra. A veces me van a maldecir algunos porque me fui. Ven, esos ataques son los que hay que quitar de frente. Son los ataques externos. ¿Sí? La gente quiere a veces que uno haga lo que ellos quieren. No se puede tener que hacer. No sé cómo, si no entienden a veces cómo es la palabra. Ya les dije a aquel pastor cuando llegó el presidente a orar con nosotros al parque. Y me dijo, ay vos hermano, mala onda. ¿Por qué? Le dije, no me dijiste que iba a venir el presidente. Yo no manejo la agenda del presidente de la República, ¿va? Pero te voy a decir algo, todos los sábados que venimos aquí, viene Jesús. Así que te invito a que vengas a orar por Guatemala junto con Jesucristo. Ya no me habló el hermano. Ya no me habla. Yo no me voy a poner a pelear con él. No me habla, ¿qué puedo hacer? Pero le dije la verdad. Yo ni manejo la agenda del presidente, ¿verdad? Si no, todos los domingos lo invitáramos aquí. Pero no. Y él quería que yo le avisara que iba a ir. Pero ¿por qué me preocupa? Jesús, ¿verdad? Voy a ir en realidad. Por eso digo, ¿a qué venimos a la congregación? A buscar a quién en realidad. Pero buscar a Jesús no es solo que, no, si yo ya fui a usted, yo ya le oré a él, yo ya le canté, ¿verdad? Yo ya oí la palabra, perdón. Jesús es una serie de cosas que conllevan nuestro corazón ser o decir que somos de Cristo. No es solo esa parte, yo ya cumplí no, perdón. Requiere muchas cosas, hay que leer la palabra, todo lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es la semilla que nos da. ¿Me entienden? La semilla que nos da el Señor va a veces hasta en una sonrisa. Una sonrisa que demos y de verdad lleva mucho. ¿Sí? Un testimonio de recoger una basura. Un testimonio de ayudar a alguien que nadie quiere ayudar. Está ahí tirado. Y nadie lo quiere ni siquiera recoger. Es que hiede mucho. Pero no para que lo miren, ¿me entienden? No lo haga porque hoy vengo con los hermanos. Es que miren, que yo ayudé a la viejita a pasar la calle, ¿va? No, todo el tiempo. La palabra dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me entienden? Todo el tiempo quiere el Señor que nosotros sembremos. Nos dio semilla y mientras más sembremos, más semilla nos va a dar, porque así es el Señor. Cuando encuentra un conducto que puede dar la palabra, por ahí empieza a pasar su palabra para que llegue. No se preocupe del resultado, porque al mismo Jesús fue y sembró, y los resultados que obtuvo los está diciendo aquí. Unos no quisieron, otros medio le entraron, otros entraron pero se salieron porque el afán de este mundo los sacó, y otros sí recibieron, y estos son los que dan fruto. Ni siquiera, miren, unos al 30, unos al 60 y otros al 100. Ven, no es que sean cristianos brillantes, pero ya están dentro de la obra, ya están produciendo, ya están tirando semilla. A veces, ¿sí? Entra alguien nuevo y resulta que empieza a tirar semilla. ¿Me entiendes? Y los viejos, los de los años, ¿y este qué se cree, va? Acaba de venir a la iglesia y ahí quiere hacer no sé qué. Olvídese de eso, deje que Dios haga, deje que Dios obre y haga hagamos, cada uno lo que nos corresponde hacer. Sembrar semilla. Somos llamados a sembrar semilla. Oye, estamos llamados por el Señor. Somos los que el Señor escogió para terminar la obra que Jesús inició. Nosotros
no nos quedemos atrás. Amén, amén y amén. Aleluya.